Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Ocho en punto y aquí en Radio Panamá continuamos con mucha más información y nos acompaña a esta hora el economista René Quevedo. Buenos días, licenciado. Buenos días, es un placer estar acá, gracias por la invitación. Vamos a conversar el día de hoy sobre esa propuesta que está realizando algunos candidatos a la presidencia de la República. Uno de ellos es la creación de 500.000 empleos. Y vamos a hablar de esto porque muchos han criticado algunas propuestas presidenciales. ¿Es viable o no esta propuesta luego o viendo la situación por la que está pasando nuestro país? Bueno, yo creo que sí, he visto las críticas, pero hoy la economía genera 22.000 nuevos empleos por mes. Hoy. Es decir, si vemos el informe de Mitradel de enero, en enero Mitradel tramitó 21.900 nuevos contratos laborales. Es decir, 21.900 nuevos empleos formales. Si sacamos la matemática, en 5 años es 1.300.000 empleos. El problema no va a ser la generación de empleo. Ya la economía, insisto, genera aproximadamente 22.000 nuevos contratos laborales por mes, que fue el promedio del 2013. El problema va a ser sostener esos empleos. ¿Por qué? Porque nuestra economía no genera empleo formal. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada, porque no hay confianza para invertir en el país. Y no es nuevo. Le doy una referencia. En el 2019, Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. El año pasado, Mitradel tramitó 263.000 nuevos contratos laborales, que da un promedio aproximado de 21.900 contratos por mes. La economía ya tiene esa capacidad de generar empleos, sin embargo, son principalmente empleos informales. Entonces, el gran reto que tiene gane quien gane es realmente generar confianza. A ver, si nosotros vemos lo que pasó entre el 2013 y el 2023, se perdieron 26.000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en la historia. Esto se mantuvo durante la pandemia. Entre el 2019 y el 2023 se perdieron 20.000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Es decir, estamos en un proceso realmente de precarización del empleo. La economía no genera empleo formal porque no hay confianza para invertir en el país. Aparte de esto, la semana pasada, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, anunció que el cierre de la mina originaría un aumento en la tasa de desempleo de 1.5%. Dado el hecho de que la población económicamente activa es más o menos 2.093.000 personas, esto significa que según Mitradel se perdieron 31.400 empleos producto del cierre de la mina. Entonces, estamos en una situación complicada. Aparte de esto, también vimos hace un par de días que el flujo de inversión extranjera en el 2023 fue de 2.000 millones de dólares. Eso es un poquito más de la mitad de lo que fue en el 2019. En el 2019 entraron 3.900 millones. Así que tenemos realmente una situación complicada. Hay mucha incertidumbre en el clima para la inversión privada.
y esto va a ser sumamente complicado, digamos, generar empleo si no se mejora ese clima. Ahora, licenciado, en esto que está planteado y ya dando a conocer obviamente que no es una utopía lo del tema de la creación de empleos. Usted asegura que lo importante es cómo mantenerlos. Entonces, Correcto. ¿qué debe Sí, la hacer el economía, próximo sí. gobierno? Ujú. ¿Qué debe hacer el Sí. próximo gobierno para poder mantener estos empleos y que no sea entonces el Estado, el gobierno, el encargado de crear el tema de los empleos? Confianza, confianza. Lamentablemente aquí ha habido un proceso de satanización de la iniciativa privada tan exitosa, eh, que solo generamos empleo informal. No están dadas las condiciones, eh, para, para que la gente invierta. Al no haber inversión privada, no hay generación de empleo formal. Y si no hay empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Confianza, confianza, confianza. Básicamente ese es el tema. Ahora, ¿cómo generamos confianza? Yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿no? Lamentablemente, en los sectores claves de la economía que generan la mayoría de los empleos son sectores con altísimos niveles de informalidad: construcción, comercio, turismo, industria, logística, etcétera, agricultura. No hay inversiones, y al no haber inversiones no hay inversión privada. Se habla del turismo, por ejemplo, que sí hay que desarrollar el turismo, pero no somos un país turístico. 62% de los empleos en el turismo son informales. De hecho, 4 de cada 5 trabajadores en el sector turístico son informales o empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. Es decir, 4 de cada 5. Quiere decir esto que el microempresario formal e informal es realmente el corazón del empleo en el país. Aparte de esto, en el sector turístico, el sector bancario nacional no financia proyectos turísticos, y el turismo solo atrajo 2% de la inversión extranjera mientras tuvimos grado de inversión. Entonces tenemos realmente una necesidad de invertir. La economía panameña tiene una severa crisis de liquidez. El gobierno le debe 2.700 millones de dólares a sus proveedores. Aparte de esto, los financiamientos del sistema bancario al sector productivo en el 2023, perdón, fueron 2.700 millones, menos que en el 2019. Si a eso agregamos el déficit de inversión extranjera, 2.000 millones de dólares versus 3.900, estamos hablando de que hay un déficit de inversión productiva que yo estimo alrededor de los 6.300 millones de dólares que necesitamos invertir, que necesitamos inyectar a la economía para ponerla a nivel del 2019. Ahora bien, ¿qué podemos hacer dentro de lo viable? Primero, el próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es pagar deuda. 1.700 millones de dólares a proveedores, sobre todo que son empresas relativamente pequeñas. Eso es mucha plata. Ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga, ¿okay? Lo segundo es restablecer los niveles de confianza para que haya más confianza en el clima para la inversión privada, haya más solicitudes de créditos y más otorgamiento de créditos, particularmente en las MIPYMES, que son 21% de los financiamientos bancarios. Y bueno, ahora que perdimos el grado de inversión, recuperar los niveles de inversión extranjera va a ser un poco más complicado. Pero bueno, digamos, en la medida en que se vaya generando la confianza, particularmente la confianza para invertir, no hay nada más el peor enemigo de la inversión privada es la incertidumbre. Y no hay nada más cobarde que el dólar. Si el inversionista no ve las cosas claras, no va a invertir. Tenemos que frenar la fuga de capital extranjero. Los inversionistas no están haciendo fila para venir a Panamá. Hace 10 años éramos uno de los destinos favoritos, pero en junio del año pasado, un informe de KPMG nos ubicó en el puesto número 9 en atractivo para la inversión extranjera, y vimos lo que dijo Fitch en su informe, donde nos quita el grado de inversión. Comienza el informe diciendo la pérdida a la degradación de la deuda panameña se debe al incremento en las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina. Quiere decir esto
que las protestas de octubre, la crisis minera de octubre y noviembre tuvo un efecto devastador, porque ahora la gobernabilidad del país es un factor de riesgo crediticio. Si necesitamos un país en paz, si no hay paz, va a ser difícil generar empleo y ciertamente prácticamente imposible recuperar el grado de inversión. Sí, en este punto que usted ha planteado, esta situación que usted ha planteado nuevamente a esta hora, ¿cuánto le tomaría al país recuperar ese grado de inversión, recuperar esa confianza que necesita también el sector empresarial internacional en este momento? Tenemos que realmente ubicarnos en nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer sin el grado de inversión? Yo espero que con suerte la próxima administración logre recuperar el grado de inversión, pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir pronto. ¿Por qué? Porque claro, las protestas de octubre y noviembre fueron el detonante, pero ya estábamos, por ponerlo de alguna manera, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estábamos utilizando la tarjeta de crédito para hacer súper, ¿ok? Es decir, ya veníamos, y si leemos el informe, y a quienes no lo hayan leído, lo recomiendo, ya veníamos con debilidades fiscales muy fuertes. El tema es que ahora la gobernabilidad es un nuevo factor. Nos va a llevar tiempo. Entonces tenemos que centrarnos en estabilizar el país, tenemos que centrarnos en el sector interno, tenemos que centrarnos en la crisis de liquidez. ¿Cómo hacemos para, primero, pagar deuda? Mi preocupación es que esa plata no exista. Es decir, para pagar a los proveedores, esos son servicios y productos que ya se entregaron. Eso debe ser lo primero. Lo segundo, recuperar los niveles de confianza para que, obviamente, si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, yo no me voy a meter ni que me regalen la plata. Entonces creo que en la medida que, porque el tema aquí es estabilizar, darle sostenibilidad a la demanda. Pero obviamente, ¿qué seguridad jurídica puede ofrecer un gobierno que es incapaz de abrir la calle? ¿Okay? Entonces creo que en ese sentido tenemos que trabajar en nuestra capacidad de diálogo. El próximo gobierno tiene que llamar a no sé, por ponerle un nombre, un gobierno de concertación, donde haga un llamado a todas las partes. Se va a requerir mucho liderazgo para poder, yo no puedo construir un país destruyéndolo. Y esto va a requerir, esto no es cuestión a mí me preocupa que estamos más preocupados por encontrar culpables que encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Esto no es un tema de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es decir, si no hay confianza, a mí me preocupa porque hablamos muchas veces un poco como si viviéramos en otro planeta, divorciados de la realidad laboral del país. La economía es confianza, el empleo es confianza. Si no hay confianza para invertir, y estoy hablando del pequeño, ¿okay? 2 de cada 3 empleos del sector privado son informales o empresas o empleados de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. En el turismo es 4 de cada 5. Entonces, lamentablemente aquí ha habido una narrativa de satanización de la iniciativa privada, cuando realmente quien está sacando la cara es el pequeño empresario. Y eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Lamentablemente siento que estamos peleándonos las sillas del comedor del Titanic, ¿ok? Porque este es un país de todos, esto no es un tema de buenos y malos, ricos y pobres, derechas e izquierdas, ¿ok? Tenemos que planificar un país con todos, por todos y para todos. Pero veo a veces se requiere más pragma que dogma. Veo mucha búsqueda de quién es el culpable, a quién voy a meter preso, etcétera, etcétera. Eso no va a generar ni un solo empleo. ¿Okay? No podemos esperar a reducir el gasto público para invertir en la economía. Tiene que haber inyección ya, y eso tiene que ser pagando deuda y que el sector privado se sienta confiado de que puede tener un negocio, de que puede vender, de que no va a haber, de la inversión que va a hacer, que ojo, son inversiones pequeñas, no la va a poner en peligro la conflictividad social. Bien, muchísimas gracias al economista René Quevedo conversando con nosotros el día de hoy sobre ese panorama económico del país, cómo mejorar nuestra situación y obviamente esa propuesta de la creación de 500,000 empleos. Muchísimas gracias y que tenga excelente día. Gracias por la invitación.